Imagina que te encuentras en una habitación oscura, una oscuridad tan densa que apenas puedes distinguir tus propias manos. La desesperación crece en tu pecho porque sabes que algo te observa, algo que se esconde en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. Ahora dime, si tuvieras una lámpara en tus manos, pero no tuvieras la fuerza para encenderla, ¿cuánto tiempo podrías soportar la agonía de la penumbra? Ahora cambia la escena. Imagina que has estado caminando por un desierto durante días. El sol abrasador devora tu piel. Tu garganta es un nudo seco y el hambre es un tormento constante. Y justo cuando crees que no podrás dar un paso más, aparece un hombre vestido de blanco, con una mirada de fuego y una voz que resuena en lo profundo de tu alma. Si supieras el poder que hay en el ayuno, nunca más tendrías miedo a la oscuridad. Y si te dijera que el ayuno y la abstinencia no son solo prácticas religiosas, sino armas espirituales capaces de abrir portales en el cielo y cerrar puertas al enemigo, si te dijera que cada vez que renuncias a un deseo de la carne, debilitas las cadenas invisibles que atan tu vida. La historia es tan antigua como la humanidad misma. Desde Moisés en la cima del Sinaí hasta Jesús en el desierto, el ayuno ha sido el lenguaje de los que buscan lo divino. Pero pocos comprenden su verdadero significado. Algunos creen que es solo una tradición antigua, otros lo ven como un sacrificio sin sentido. Pero dímelo tú, ¿acaso las grandes batallas se ganan sin estrategia? ¿Acaso las cadenas pueden romperse sin esfuerzo? ¿Puede un alma alcanzar la luz si sigue alimentándose de tinieblas? Pero tú, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6, 17, 18. ¿Qué sabía Jesús? ¿Qué nosotros hemos olvidado? ¿Por qué los grandes profetas, los santos y los guerreros espirituales han practicado el ayuno como un arma y no como una carga? En este video te revelaré lo que la oscuridad no quiere que sepas. Te llevaré a través de la historia, la teología y el poder oculto del ayuno y la abstinencia. Descubrirás cómo estos actos pueden transformar tu vida, liberarte de ataduras espirituales y darte acceso a dimensiones que pocos han explorado. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo. Comenta aquí abajo: estoy listo para la revelación. Esto le dirá al algoritmo que este mensaje es importante y juntos podremos alcanzar a miles de personas que necesitan escuchar esta verdad. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que está por venir cambiará tu forma de ver el mundo espiritual para siempre. Prepárate, esto es solo el principio. Capítulo 2. La práctica del ayuno y la abstinencia ha estado presente en la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero pocos comprenden su verdadero poder. No es solo una costumbre religiosa. No es una simple renuncia al alimento o a los placeres de la carne. Es un acto de guerra, es la batalla de un alma que busca ser libre. Desde los albores del tiempo, el ser humano ha sido esclavo de sus propios deseos. La carne clama por satisfacción, por alimento, por placer, por comodidad. Y en esa búsqueda desenfrenada de saciar el cuerpo, el espíritu se debilita. Nos convertimos en prisioneros de lo visible, de lo tangible, de lo inmediato. Pero aquellos que han descubierto el secreto del ayuno han encontrado una llave que abre dimensiones ocultas, un arma que desata fuerzas espirituales que la mayoría ni siquiera sospecha que existen. Pensemos en Moisés, el hombre que se encontró con Dios en la cima del Sinaí. 40 días y 40 noches sin probar bocado, sin beber agua, en un estado de renuncia total a su propia naturaleza. Y en ese vacío, en esa entrega absoluta, recibió las tablas de la ley.
¿Qué ocurrió en ese tiempo? ¿Cómo un hombre pudo sobrevivir sin alimento? La respuesta es simple, pero aterradora. Cuando el cuerpo se debilita, el espíritu se fortalece. Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto. 40 días y 40 noches sin comer, enfrentando no solo el hambre y la sed, sino la presencia del enemigo mismo. Satanás lo tentó en su punto más vulnerable, pero Jesús no cedió, porque el ayuno no es solo renunciar a la comida, es someter la carne, es quebrar las ataduras del mundo y alinear el alma con Dios. La historia nos muestra que aquellos que han buscado lo divino han comprendido que el ayuno es un portal, una puerta a lo sobrenatural. No es casualidad que los profetas, los santos y los guerreros espirituales hayan practicado el ayuno con una disciplina férrea. Es un principio espiritual inquebrantable. Cuando el cuerpo se vacía, el espíritu se llena. La ciencia moderna ha intentado explicar los beneficios del ayuno: regeneración celular, desintoxicación, claridad mental. Pero lo que la ciencia no puede medir es lo que ocurre en el plano espiritual. Porque cuando un hijo de Dios decide ayunar, algo se rompe en el mundo invisible. Las cadenas del enemigo se debilitan, los muros que impiden la revelación comienzan a caer, y el alma se vuelve más receptiva a la voz de Dios. Pero el enemigo no quiere que sepas esto. No quiere que descubras que cada vez que renuncias a un deseo carnal, estás desgarrando el velo que separa lo terrenal de lo divino. No quiere que entiendas que en la negación de la carne hay una fuerza que pocos conocen y aún menos utilizan. El ayuno no es un castigo, no es una carga, es un arma, una herramienta dada por Dios para liberarte de todo lo que te ata. Es el fuego que purifica, la espada que corta las cadenas invisibles que han mantenido a generaciones enteras en esclavitud. Ahora, quiero que te preguntes algo. ¿Qué te domina? ¿Es el hambre? ¿Es el placer? ¿Es la comodidad? ¿Es el miedo? ¿Qué pasaría si decidieras enfrentarlo? ¿Qué pasaría si te atrevieras a desafiar a la carne y a someterla al espíritu? Los grandes hombres de Dios lo han hecho antes que tú, y aquellos que han entendido este principio han cambiado el curso de la historia. Daniel ayunó y los cielos se abrieron. Esther ayunó y salvó a su pueblo. Pablo ayunó y recibió visiones que transformaron el cristianismo para siempre. Ahora es tu turno. La decisión está en tus manos. ¿Seguirás alimentando a la carne y debilitando tu espíritu, o tomarás el desafío y descubrirás el poder oculto del ayuno y la abstinencia? Si estás listo para conocer los secretos más profundos de esta arma espiritual, escribe en los comentarios: estoy listo para la revelación. Comparte este mensaje porque muchos necesitan escuchar esta verdad. Nos vemos en el próximo capítulo, donde revelaremos los efectos espirituales y físicos del ayuno que la mayoría desconoce. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar tu vida para siempre. Capítulo 3. Ayuno, capítulo 3. Los efectos ocultos del ayuno. El ayuno es mucho más que la simple abstinencia de alimentos. Es un proceso que activa fuerzas invisibles, que despierta lo dormido y que transforma lo que parecía inmutable. Cuando privamos al cuerpo de sus deseos más básicos, algo se desencadena en lo profundo del ser, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Y los efectos de esta práctica milenaria van mucho más allá de lo que la mayoría imagina. Desde la antigüedad, los hombres y mujeres que se han aventurado en la senda del ayuno han descubierto secretos que pocos comprenden. En los registros bíblicos vemos cómo aquellos que ayunaban experimentaban visiones, recibían respuestas divinas, obtenían una claridad mental que los apartaba del ruido del mundo. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que se activa
Cuando el cuerpo es llevado al límite, cuando Jesús pasó 40 días en el desierto, no solo enfrentó hambre y sed. En ese proceso, su espíritu se fortaleció de una manera que lo preparó para enfrentar las tentaciones de Satanás con una autoridad inquebrantable. Cada negativa a la carne fue una afirmación del Espíritu, y así como el Hijo de Dios resistió al enemigo en su punto más débil físicamente, así también nosotros somos llamados a descubrir la fortaleza que se esconde detrás de la fragilidad del cuerpo. Los efectos físicos del ayuno han sido estudiados por la ciencia. Se ha demostrado que el cuerpo entra en un proceso de regeneración, eliminando células dañadas, activando la autofagia, fortaleciendo el sistema inmunológico. Pero lo que la ciencia no puede medir es la transformación interna que ocurre en aquellos que ayunan con un propósito espiritual. El profeta Daniel nos dejó un testimonio impactante. Durante 21 días se abstuvo de ciertos alimentos y se sumergió en oración. Y al final de ese periodo, un ángel se le apareció con revelaciones que cambiarían el destino de naciones. Su ayuno no solo tuvo efectos en su cuerpo, sino que movió el reino celestial. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué nuestras oraciones parecen no ser escuchadas? ¿Cuántas veces hemos sentido que hay una barrera invisible impidiendo que nuestras súplicas lleguen al trono de Dios? Quizás la clave está en lo que Daniel descubrió. El ayuno rompe ataduras espirituales que de otro modo permanecerían firmes. Los antiguos lo sabían. Los profetas lo practicaban. Los grandes avivamientos de la historia fueron precedidos por ayunos intensos. Porque cuando el hombre se vacía de sí mismo, el Espíritu de Dios encuentra espacio para llenarlo. Pero hay algo más, algo que muchos desconocen. El ayuno no solo purifica el cuerpo, también expone lo que está oculto en el alma. Cuando la carne es sometida, las verdaderas luchas del corazón emergen: ansiedad, orgullo, ira reprimida, miedos profundos. Todo aquello que ha estado enterrado bajo el ruido del día a día sale a la superficie. Y aquí es donde comienza la verdadera batalla, porque el ayuno no solo es un sacrificio, es un enfrentamiento con uno mismo. Es el momento en que el alma queda desnuda delante de Dios y la lucha entre la carne y el espíritu se vuelve ineludible. Muchos abandonan el ayuno porque temen lo que encuentran dentro de sí mismos. Pero aquellos que perseveran descubren un poder que no se puede describir con palabras. Un poder que trasciende el hambre, el dolor, la incomodidad. Es la fuerza que permitió a Moisés recibir la ley de Dios en la cima del Sinaí. Es la claridad que llevó a Elías a escuchar la voz de Dios en el silencio del desierto. Es la disciplina que sostuvo a Pablo en sus misiones mientras enfrentaba persecuciones y peligros. ¿Has sentido que hay barreras en tu vida espiritual? ¿Has orado sin recibir respuesta? ¿Te has sentido distante de la presencia de Dios? Tal vez ha llegado el momento de tomar la espada del ayuno y entrar en una dimensión que nunca antes habías explorado. Quiero desafiarte hoy. No es una invitación a la ligera, es un llamado a la guerra espiritual. ¿Estás dispuesto a descubrir los efectos ocultos del ayuno? ¿Estás listo para someter la carne y fortalecer el espíritu? Escribe en los comentarios: estoy listo para la batalla. Comparte este mensaje con aquellos que necesiten una transformación en sus vidas, porque esto no es solo conocimiento, es una revelación que puede cambiar tu destino. Nos vemos en el próximo capítulo, donde revelaremos los tipos de ayuno y cómo cada uno tiene un propósito específico en el plano espiritual. Prepárate. Lo que viene es aún más profundo. Escriba. Algo. Capítulo 4. Los tipos de ayuno y su impacto espiritual. No todos los ayunos son iguales. Cada tipo de ayuno conlleva un propósito específico,
un impacto distinto en el cuerpo y sobre todo en el espíritu. Desde tiempos antiguos, los siervos de Dios han utilizado diversas formas de ayuno según la necesidad del momento, la batalla que enfrentaban o la revelación que buscaban. Pero, ¿cómo saber cuál es el ayuno que necesitas? La Biblia nos revela diferentes maneras de ayunar, y cada una de ellas tiene un efecto único en el ámbito espiritual. No se trata solo de dejar de comer, se trata de alinear la voluntad con la de Dios, de someter la carne y permitir que el espíritu tome el control. Cada tipo de ayuno abre una puerta distinta en el reino espiritual. El ayuno total, la rendición absoluta, este es el ayuno más extremo y el más poderoso. Consiste en la abstinencia completa de comida y agua por un período de tiempo determinado. Moisés lo practicó en el monte Sinaí cuando estuvo en la presencia de Dios durante 40 días y 40 noches. Jesús también lo realizó en el desierto antes de comenzar su ministerio. Es un ayuno reservado para momentos de revelación profunda y encuentros divinos. Sin embargo, no es un ayuno que deba tomarse a la ligera. Solo aquellos que son guiados por el Espíritu Santo y tienen una convicción firme deben emprenderlo. Su propósito es la total dependencia de Dios, donde la carne queda completamente sometida y el espíritu se eleva a niveles que pocos han experimentado. 2. El ayuno parcial. La disciplina constante. Daniel nos dio un ejemplo claro de este ayuno cuando se abstuvo de comer manjares, carne y vino por 21 días mientras buscaba revelación. Es un ayuno que no implica una privación total de alimentos, sino una renuncia selectiva. Su propósito es la consagración y la disciplina. El ayuno parcial es poderoso porque nos enseña a decir no a lo que nuestra carne desea y a mantener un estado de sensibilidad espiritual constante. Es un ayuno que puede realizarse a largo plazo y que ayuda a mantener una comunión ininterrumpida con Dios. 3. El ayuno intermitente. La práctica de los guerreros en la Biblia. Muchas veces se menciona que los siervos de Dios ayunaban durante ciertas horas del día, comiendo solo en momentos específicos. Este tipo de ayuno ha sido utilizado a lo largo de la historia como una estrategia espiritual para fortalecer la autodisciplina y la claridad mental. Muchos creyentes adoptan este ayuno como un estilo de vida, dedicando ciertas horas del día a la oración y al estudio de la palabra sin ingerir alimentos. Es una manera efectiva de mantenerse alerta espiritualmente mientras se vive el día a día. 4. El ayuno de propósito. La llave para romper cadenas. Este es el ayuno que se realiza con un motivo específico en mente. Puede ser por sanidad, por liberación, por respuesta a una oración o por intervención divina en una situación imposible. Esther convocó un ayuno de 3 días y noches, sin comida ni agua, para salvar a su pueblo de la destrucción. Y Dios respondió. Cuando una persona ayuna con un propósito claro, está declarando una guerra espiritual contra las fuerzas que se oponen a la voluntad de Dios en su vida. Este tipo de ayuno es un clamor de urgencia que puede mover montañas y cambiar destinos. El ayuno de consagración. La preparación para la gloria. Este es el ayuno que se practica para acercarse más a Dios, para limpiar el alma de distracciones y preparar el corazón para recibir revelaciones profundas. Es el ayuno de aquellos que desean más de su presencia y están dispuestos a renunciar a lo terrenal para obtener lo eterno. Los profetas y los grandes hombres de Dios lo practicaban constantemente. Pablo ayunaba con frecuencia para mantenerse sensible a la voz del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús ayunaban para recibir poder y dirección. Es un ayuno de entrega y disposición total a la voluntad divina.
¿Cuál es el ayuno que necesitas? Cada uno de estos ayunos tiene un impacto único, pero la verdadera pregunta es, ¿para qué necesitas ayunar? ¿Es para buscar dirección? ¿Para romper cadenas que te atan? ¿Para recibir una revelación que transformará tu vida? La clave está en entender el propósito detrás del sacrificio. El ayuno es un arma, una herramienta poderosa que el enemigo teme. Porque cuando un hijo de Dios decide ayunar con propósito, algo se quiebra en el mundo espiritual. El cielo se abre, las fuerzas del mal retroceden y lo imposible comienza a suceder. Ahora te hago una invitación. Escoge un tipo de ayuno y comprométete a practicarlo con fe. No como un simple ejercicio de autodisciplina, sino como una declaración de guerra contra todo lo que ha intentado detenerte. Escribe en los comentarios, estoy listo para consagrarme. Comparte este mensaje con otros que necesiten conocer la verdad sobre el ayuno y su poder, porque esta es una revelación que no puede quedarse en la sombra. Nos vemos en el próximo capítulo, donde profundizaremos en los secretos espirituales que se revelan a través del ayuno. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Capítulo 5. El ayuno como arma de guerra espiritual. El ayuno no es solo una práctica de consagración, sino una de las armas más poderosas en la guerra espiritual. A lo largo de la historia, los grandes hombres y mujeres de Dios han utilizado el ayuno para desatar victorias que parecían imposibles, para romper cadenas que parecían irrompibles y para traer luz en medio de la más densa oscuridad. Pero, ¿por qué el enemigo teme tanto al ayuno? Cuando una persona decide ayunar, está declarando un enfrentamiento contra las fuerzas del mal. Es una señal de que su dependencia ya no está en lo terrenal, sino en lo celestial. El ayuno debilita la carne, pero fortalece el espíritu. Y cuando el espíritu se fortalece, las tinieblas comienzan a temblar. El ayuno rompe ataduras espirituales. Hay opresiones que no se pueden vencer solo con oración. Jesús mismo lo dijo cuando sus discípulos no pudieron liberar a un joven endemoniado. Este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Hay luchas que requieren un sacrificio mayor, una entrega total. Y el ayuno es esa llave que abre la puerta de la liberación. Cuando una persona se somete a un ayuno, está despojándose de fortalezas que han sido edificadas en su vida por años. Maldiciones generacionales, ataduras del pasado, hábitos destructivos. Todo eso comienza a debilitarse cuando el cuerpo es sometido y el espíritu se fortalece. El ayuno destruye planes del enemigo. El libro de Esther nos narra cómo el pueblo de Israel estaba al borde de la aniquilación debido a un decreto maligno de Amán. Pero una mujer decidida a cambiar el destino de su nación convocó un ayuno. Durante 3 días y 3 noches, sin comer ni beber, el pueblo clamó a Dios. Y cuando el tercer día llegó, el rey extendió su cetro, el enemigo fue desenmascarado y el pueblo fue salvado. El enemigo tiene planes contra tu vida. Ha tejido estrategias en la oscuridad para hacerte caer. Pero cuando decides ayunar, desmantelas esos planes, porque el ayuno te lleva a ver con claridad lo que antes estaba oculto. Te da discernimiento, te equipa con la visión de Dios. Y cuando ves con los ojos del Espíritu, puedes anticiparte a los ataques del adversario. El ayuno es un escudo de protección. Nehemías ayunó antes de enfrentar la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén. Sabía que el enemigo se levantaría contra él, que las amenazas no cesarían, pero en su tiempo de ayuno recibió la estrategia divina, la protección celestial. No hay mejor escudo que una vida de ayuno y oración, porque el enemigo puede atacar, pero jamás podrá derribar a un hombre o una mujer que ha aprendido a fortalecerse en la presencia de Dios. 4.
El ayuno libera poder sobrenatural. Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio, y cuando terminó, regresó en el poder del Espíritu Santo. El ayuno no solo limpia y prepara, sino que activa el poder de Dios en la vida de una persona. Muchos quieren ver milagros, quieren experimentar la gloria de Dios, pero pocos están dispuestos a pagar el precio en el secreto. El ayuno es el sacrificio que prepara el camino para lo sobrenatural. Si anhelas ver el poder de Dios manifestado en tu vida, si deseas que tu ministerio, tu familia o tu propósito sean llenos de la presencia divina, entonces el ayuno debe convertirse en parte de tu caminar diario. ¿Estás listo para la guerra? La guerra espiritual es real. No es un concepto teórico, no es una metáfora, es una lucha constante entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y el ayuno es un arma que el enemigo no puede resistir. Porque cuando decides debilitar la carne, fortaleces el espíritu. Cuando decides rechazar lo temporal, te haces uno con lo eterno. Hoy te hago una invitación, no a un simple ejercicio de disciplina, sino a una declaración de guerra. ¿Estás dispuesto a tomar esta arma en tus manos? ¿Estás listo para ver lo imposible volverse posible? Escribe en los comentarios: estoy listo para la batalla. Comparte este mensaje con aquellos que necesiten despertar a la realidad de la guerra espiritual, porque esta no es solo una enseñanza, es una llamada a la acción. Nos vemos en el próximo capítulo, donde revelaremos los misterios que se desatan cuando el ayuno y la oración se combinan. Lo que viene puede transformar tu vida para siempre. Capítulo 6. El ayuno y la oración. Una combinación explosiva. El ayuno por sí solo es poderoso, pero cuando se une con la oración, se convierte en una fuerza imparable. Es como encender un fuego y luego avivarlo con un viento impetuoso. Las Escrituras nos muestran que los grandes movimientos de Dios en la historia siempre han estado acompañados de estas dos disciplinas espirituales. Sin oración, el ayuno es solo abstinencia. Sin ayuno, la oración pierde un nivel de profundidad y entrega. Jesús mismo nos dejó el ejemplo. Antes de iniciar su ministerio, ayunó y oró 40 días y 40 noches. En Getsemaní, mientras su carne era debilitada por el sufrimiento inminente, él decidió orar intensamente, sudando gotas de sangre. Cada vez que se enfrentó a un gran desafío, la oración y el ayuno fueron su respuesta. Y si él, siendo el Hijo de Dios, necesitó hacerlo, ¿cuánto más nosotros? El poder de la oración intensificada por el ayuno. El profeta Daniel es un ejemplo claro de esto. Cuando necesitó una revelación de Dios, no solo oró, sino que también ayunó durante 21 días, y la respuesta fue sobrenatural. Un ángel fue enviado para traerle entendimiento. Sin embargo, el mensajero celestial reveló que había sido detenido en una batalla espiritual por 3 semanas, hasta que finalmente pudo llegar a él. Daniel 10, 12, 13. Este pasaje nos revela que el ayuno y la oración fortalecen la intervención divina en medio de la resistencia del enemigo. Hay respuestas que están en camino, pero que enfrentan oposición. Sin persistencia en oración y ayuno, muchas de estas bendiciones podrían quedar estancadas en el mundo espiritual. En 2, la combinación que rompe cadenas de opresión. En el libro de Hechos encontramos otro ejemplo poderoso. Pedro estaba en la cárcel, encadenado, esperando su ejecución. Pero la iglesia hizo algo que cambió su destino. Así que Pedro estaba encustodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Como respuesta a esta intercesión ferviente, un ángel descendió, liberó a Pedro y lo sacó milagrosamente de su prisión. Si una oración perseverante puede provocar que un ángel libere a un hombre de una cárcel física,
que no podrá hacer cuando es combinada con el ayuno en nuestra vida. Muchas veces nos sentimos atrapados en prisiones invisibles, adicciones, pensamientos negativos, temores, enfermedades. Pero la combinación de ayuno y oración es capaz de abrir las puertas de las celdas más oscuras. El ayuno y la oración desatan milagros sobrenaturales. El profeta Elías es otro gran testimonio del poder de esta combinación. En el Monte Carmelo, desafió a los profetas de Baal para demostrar quién era el Dios verdadero. Después de haber pasado tiempo en ayuno y oración, levantó un altar y clamó: «Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios». Primera Reyes 18:37. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio. Dios sigue respondiendo con fuego a aquellos que deciden buscarle con intensidad. El ayuno y la oración preparan el camino para que el fuego de Dios descienda en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro ministerio. No es casualidad que muchos avivamientos hayan nacido de tiempos profundos de ayuno y oración. 4. La estrategia para vencer en tiempos de crisis. Josafat, rey de Judá, enfrentó una crisis sin precedentes cuando 3 ejércitos enemigos se unieron para destruir su reino. Humanamente no tenía escapatoria, pero en lugar de rendirse, tomó una decisión radical. Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. 2 Crónicas 23. En respuesta, Dios habló y declaró: «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». 2 Crónicas 20:15. El enemigo terminó derrotándose a sí mismo y Josafat obtuvo la victoria sin siquiera levantar una espada. Así también, cuando enfrentas una situación imposible, la combinación de ayuno y oración provoca que Dios tome el control de la batalla. No necesitas luchar con tus propias fuerzas. El poder de Dios se manifestará. Es tiempo de activar este poder en tu vida. La pregunta no es si el ayuno y la oración tienen poder. La pregunta es: ¿estás dispuesto a usarlos? Muchos desean ver milagros, liberación y victorias, pero pocos están dispuestos a pagar el precio en el secreto. Hoy Dios te hace un llamado. Despierta. La oración sola es poderosa, pero cuando decides ayunar, le añades combustible a la llama. Si estás listo para llevar tu vida espiritual al siguiente nivel, escribe en los comentarios: «Voy a unir el ayuno con la oración». Comparte este mensaje con otros que necesiten experimentar un avivamiento personal. En el próximo capítulo, hablaremos de los diferentes tipos de ayuno y cuál es el más efectivo para cada situación. Lo que viene puede cambiar tu destino para siempre. Capítulo 7. La combinación explosiva. Ayuno y oración. El ayuno por sí solo tiene un poder inmenso, pero cuando se combina con la oración, se convierte en una bomba espiritual capaz de sacudir los cielos y la tierra. Es la combinación que han utilizado profetas, reyes y hombres de Dios a lo largo de la historia para obtener revelaciones, liberar naciones y desatar la intervención divina en lo imposible. Si el ayuno es la llama que enciende el sacrificio, la oración es el viento que aviva el fuego. Una sin la otra puede tener efecto, pero juntas provocan una reacción sobrenatural. La pregunta es: ¿por qué muchos ayunan sin orar y no ven resultados? La oración da dirección al ayuno. Un ayuno sin oración es solo una dieta extrema. Muchos reducen el ayuno a una simple práctica de abstinencia, esperando recibir algo automáticamente sin mantener una comunicación con Dios. Sin embargo, en la Biblia vemos que todo ayuno poderoso estuvo acompañado de oración intensa. Daniel ayunó y oró por 21 días buscando revelación.
Y cuando el ángel llegó con la respuesta, le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Daniel 10:12. La oración fue la clave para recibir la respuesta. La oración dirige el ayuno, lo enfoca, le da un objetivo. No se trata de solo dejar de comer, sino de invertir el tiempo en comunión con Dios, permitiendo que su voz dirija cada paso del proceso. El poder de la intercesión durante el ayuno 1. De los propósitos más poderosos del ayuno es la intercesión. Moisés ayunó 40 días para interceder por Israel, y Dios cambió su juicio. Esther ayunó 3 días intercediendo por su pueblo, y el decreto de muerte fue revocado. Cuando ayunas y oras no solo por ti, sino por otros, desatas milagros inesperados. Hay batallas que solo se ganan cuando alguien se levanta en ayuno y oración por otro. Dios está buscando intercesores que no solo busquen su propia bendición, sino que clamen por familias, ciudades y naciones. El ayuno y la oración abren los cielos. Jesús ayunó 40 días y cuando terminó, comenzó su ministerio en 1900. El poder del Espíritu Santo. El ayuno, combinado con la oración, preparó el camino para que los cielos se abrieran. Muchos desean ver la gloria de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres caminar en una dimensión de revelación más alta? Entonces necesitas entrar en este nivel de intimidad con Dios. El ayuno te vacía de ti mismo y la oración te llena de la presencia divina. Estrategias. Prácticas para unir el ayuno y la oración. Dedica tiempos de oración intencionales. No dejes que el ayuno sea solo una abstinencia, sino un tiempo de comunión profunda con Dios. Lee la palabra. Durante un ayuno, la Biblia cobra vida de una manera sobrenatural. Adora mientras ayunas. La adoración durante el ayuno te conecta directamente con la presencia de Dios. Ten un diario espiritual. Escribe lo que Dios te revela durante este tiempo. Ayuna y ora en comunidad. Hay un poder especial cuando un grupo de personas se une en ayuno y oración. ¿Estás listo para entrar en esta dimensión? La oración es el canal por el cual recibimos dirección y fuerzas, y el ayuno es el acto de rendición que nos purifica y alinea con la voluntad de Dios. Hoy te desafío a que no solo ayunes, sino que lo hagas con un corazón rendido en oración. Sí, ¿estás listo para este nivel? Escribe en los comentarios: voy a unir el ayuno y la oración en mi vida. Comparte este mensaje con otros y prepárate para lo que Dios hará. Nos vemos en el próximo capítulo, donde revelaremos cómo el ayuno nos introduce en el fuego del Espíritu Santo. Lo que viene transformará tu vida para siempre. Capítulo 8. Ayuno, capítulo 8. El ayuno y la transformación del corazón. El ayuno no solo es un arma de guerra espiritual, ni una llave que abre los portales del poder de Dios. Es, ante todo, un proceso profundo de transformación interior. La verdadera revolución no ocurre en el mundo exterior, sino en el corazón del que ayuna. No es una práctica para impresionar a Dios, sino un viaje para alinearnos con Él, para rendir nuestra naturaleza pecaminosa y ser moldeados a su imagen. El problema del hombre nunca ha sido el hambre física, sino el hambre espiritual. Desde 1960, el Edén, la humanidad cayó porque el corazón se desvió del Creador y buscó saciarse con lo prohibido. Pero el ayuno invierte este proceso. Es el acto voluntario de decir: Dios, tú eres mi sustento. No necesito lo temporal para vivir, sino lo eterno para existir. Y es en ese estado de rendición que el corazón es transformado. El ayuno revela el estado real del corazón. Cuando dejamos de alimentarnos físicamente, el alma se expone. En los primeros días del ayuno, nuestras emociones emergen con intensidad.
Nos volvemos impacientes, irritables, ansiosos. Y es en ese momento que entendemos lo que siempre estuvo ahí, oculto tras la rutina y el ruido diario. El ayuno es un espejo del alma. Nos muestra cuán dependientes somos de lo material, cuán rápidamente nuestra carne grita cuando se siente privada. Pero también nos recuerda que nuestra verdadera dependencia debe estar en Dios. Si no podemos controlar el hambre física, ¿qué nos hace pensar que controlamos los deseos de nuestra carne? 2. El ayuno limpia el corazón de impurezas. David clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmos 51:10. Pero para que Dios pueda limpiar, primero debemos reconocer que está sucio. El ayuno saca a la superficie aquellas cosas que ignoramos o reprimimos: orgullo, envidia, amargura, falta de perdón. Como el fuego que purifica el oro, el ayuno consume las impurezas del corazón. Cada día sin comida es un día de refinamiento espiritual. No es un castigo, sino un proceso de santificación. Y cuando el ayuno es guiado por el Espíritu Santo, el resultado no es solo un cuerpo debilitado, sino un alma renovada. El ayuno destruye la dureza del corazón. La Escritura advierte sobre los corazones endurecidos, porque este pueblo se ha endurecido, han cerrado sus ojos y sus oídos, no quieren entender con el corazón. Mateo 13:15. Pero el ayuno es el martillo que rompe la piedra. Es el proceso donde el orgullo es desmantelado y el corazón de piedra se convierte en carne. Muchos viven en constante distracción, justificando sus errores, aferrados a su propia justicia. Pero el ayuno silencia el ruido del ego. En la debilidad, el alma se humilla. En la privación, el corazón se vuelve sensible. Y en ese estado de vulnerabilidad, Dios puede hablar con claridad. El ayuno nos lleva al quebrantamiento. La mayor transformación ocurre cuando nos rendimos por completo. Y el ayuno nos lleva a ese punto de entrega total. El quebrantamiento no es solo sentir tristeza por el pecado, sino permitir que Dios destruya todo lo que nos separa de Él. Es el punto donde ya no tenemos fuerzas, donde nuestra autosuficiencia se desvanece y solo nos queda una opción: confiar en Dios. Es en el quebrantamiento donde somos reconstruidos. Es cuando decimos: «Señor, ya no puedo más», que Dios responde: «Ahora puedo trabajar en ti». El ayuno crea un corazón conforme al de Dios. El verdadero ayuno nos transforma a la imagen de Cristo. No se trata solo de recibir bendiciones o respuestas, sino de ser moldeados por la presencia de Dios. A medida que ayunamos, comenzamos a pensar como Él, a sentir como Él, a amar como Él. Nos volvemos menos carnales y más espirituales, menos egoístas y más entregados. Jesús ayunó no porque necesitara poder, sino porque su corazón estaba completamente rendido al Padre. Y cuando ayunamos con ese mismo espíritu, Dios nos lleva a un nuevo nivel de intimidad con Él. Una invitación a la transformación hoy. Te invito a un ayuno que transforme tu corazón. No un ayuno por rutina, no un ayuno para pedir bendiciones, sino un ayuno para ser cambiado. ¿Cuántas veces has orado por un cambio en tu vida, pero has seguido igual? Tal vez la respuesta no esté en una nueva petición, sino en una rendición total. Escribe en los comentarios: «Señor, transforma mi corazón». Comparte este mensaje con aquellos que están buscando una transformación real. Y prepárate, porque en el próximo capítulo descubriremos el vínculo entre el ayuno y el avivamiento. Lo que está por venir podría cambiar tu vida para siempre. Escriba algo. Capítulo 9. El ayuno y el poder de la intercesión. El ayuno, cuando se combina con la intercesión, se convierte en una fuerza imparable en el reino espiritual. No es solo una práctica individual de consagración, sino un arma de liberación y restauración para otros.
Cuando un hijo de Dios decide interceder con ayuno, está rompiendo cadenas, desatando bendiciones y abriendo caminos en lo invisible. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, al unir su clamor con el sacrificio del ayuno, han visto naciones transformadas y vidas restauradas. Pero, ¿por qué esta combinación es tan poderosa? El ayuno y la intercesión rompen el yugo de la opresión. Isaías 58.6 nos revela el verdadero propósito del ayuno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Cuando ayunamos intercediendo por otros, estamos activando el poder de Dios para quebrantar estructuras demoníacas en sus vidas. Muchas veces, aquellos por quienes oramos están atrapados en cadenas que no pueden ver. Pero el ayuno es una declaración de guerra contra la opresión espiritual. ¿Cuántos testimonios de padres que han visto a sus hijos ser liberados de las drogas, de esposos que han visto restaurados sus matrimonios, de iglesias que han experimentado avivamiento porque alguien decidió interceder con ayuno? El ayuno desata intervenciones divinas. La Biblia nos narra la historia de Daniel, quien ayunó y oró por la restauración de su pueblo. Daniel 9. Su oración no fue simplemente un ruego, sino una intercesión cargada de quebranto, ayuno y arrepentimiento. Como resultado, el cielo respondió con una poderosa revelación y con la activación de eventos que transformarían la historia de Israel. Cuando intercedemos con ayuno, estamos invitando a Dios a intervenir en asuntos humanos de manera sobrenatural. No es solo un ejercicio de fe, sino una activación de realidades celestiales. ¿Cuántos milagros han ocurrido cuando una iglesia decide ayunar e interceder por una causa específica? Dios honra el sacrificio de aquellos que claman con corazón sincero. 3. El ayuno y la intercesión derriban planes del enemigo. Un ejemplo claro lo encontramos en la historia de Esther. Cuando su pueblo estaba a punto de ser exterminado, ella convocó un ayuno de 3 días. No era un ayuno por beneficio personal, sino una intercesión desesperada para cambiar el destino de su nación. Al finalizar el ayuno, el enemigo fue expuesto y sus planes destruidos. El enemigo diseña estrategias de destrucción contra familias, ministerios y naciones. Pero el ayuno con intercesión es como un golpe directo al corazón de esas tinieblas. Si sientes que el enemigo ha levantado muros en tu hogar, en tu iglesia o en tu comunidad, este es el momento de interceder con ayuno y ver esos muros caer. El ayuno y la intercesión abren los cielos. En el libro de Hechos 13, encontramos a la iglesia de Antioquía orando y ayunando antes de enviar a Pablo y Bernabé a su misión apostólica. La combinación de intercesión y ayuno trajo dirección divina y abrió un nuevo tiempo de avivamiento y expansión para la iglesia. El ayuno nos alinea con la voluntad de Dios y nos permite recibir instrucciones claras. Hay momentos en que no sabemos qué hacer, en que el camino parece incierto, pero cuando intercedemos en ayuno, los cielos se abren y Dios nos habla con claridad. Una invitación a una guerra espiritual. Activa. Hoy te desafío a que tomes un tiempo de ayuno e intercesión por alguien que necesita un milagro. Pide dirección al Espíritu Santo. No subestimes el impacto de tu sacrificio. Si has experimentado el poder del ayuno y la intercesión en tu vida, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la fe en otros. Nos vemos en el próximo capítulo, donde exploraremos los secretos de la autoridad espiritual que se desata en aquellos que hacen del ayuno un estilo de vida. Lo que está por venir cambiará tu perspectiva para siempre. Capítulo 10.
El ayuno y la preparación para la batalla final, el mundo espiritual está en constante movimiento. Una guerra invisible se libra en los aires, y aquellos que han sido llamados por Dios deben estar preparados. No hay tiempo para la tibieza ni para la distracción. La Escritura es clara, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Y en esta guerra, el ayuno no es solo una herramienta, sino un arma imprescindible para resistir en los días malos. 1. La visión profética a través del ayuno. Dios ha usado el ayuno a lo largo de la historia para revelar misterios ocultos. En el libro de Daniel encontramos que el profeta ayunó y oró por 21 días, buscando entendimiento. Fue entonces cuando el ángel Gabriel le reveló la lucha espiritual que había ocurrido en los cielos, un conflicto entre los ejércitos de Dios y los príncipes demoníacos que gobernaban sobre las naciones. Daniel 10, 12, 13. Cuando el pueblo de Dios se entrega al ayuno, su visión espiritual se agudiza. Lo que antes estaba oculto se hace visible. Es como si una niebla desapareciera y lo que parecía confuso se aclarara. En este tiempo final, la Iglesia necesita urgentemente esa claridad. No podemos pelear a ciegas ni dejarnos guiar por nuestras emociones. La estrategia del enemigo es astuta, pero los que caminan en ayuno y oración reciben discernimiento divino para anticipar sus ataques. La resistencia en tiempos de oscuridad. Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de enfrentar al enemigo cara a cara. Satanás intentó tentarlo en su momento de mayor debilidad física, pero Jesús, fortalecido por el Espíritu, resistió. Aquellos que ayunan entran en una dimensión de resistencia que no puede ser quebrantada por la carne, mientras el mundo se debilita en el pecado y la complacencia. Los hijos de Dios se fortalecen en la renuncia y la consagración. El ayuno es una declaración de guerra contra el conformismo espiritual. Mientras la sociedad nos incita a la comodidad, Dios nos llama al sacrificio. Y no un sacrificio vacío, sino uno que prepara nuestras almas para la verdadera batalla. En tiempos de persecución y pruebas, aquellos que han practicado el ayuno no serán movidos fácilmente, han aprendido a dominar su carne, han sido entrenados en el dolor y han hallado su fortaleza en Dios. La transfiguración del ayunador. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y pasó 40 días y noches sin comer ni beber, su rostro fue transformado. Descendió de la presencia de Dios con una luz que los israelitas no podían mirar directamente. Éxodo 34, 29, 30. Así también, aquellos que han pasado tiempo en ayuno emergen con una presencia distinta, una autoridad visible que los distingue. El ayuno no solo cambia el espíritu, sino que también impacta el cuerpo y la mente. La carne es doblegada, el carácter es refinado y la mente es alineada con la voluntad de Dios. Mientras el mundo vive distraído, aquellos que ayunan caminan con una determinación inquebrantable. Han tocado la eternidad y ya no son los mismos. El sellado divino en el ayuno en los tiempos finales, Dios está marcando a sus escogidos. Apocalipsis habla de un sellado sobre los siervos de Dios, una protección especial para los que han permanecido fieles. Apocalipsis 7:3. No es casualidad que en la Biblia, antes de momentos clave de juicio y restauración, el pueblo de Dios era llamado a ayunar y arrepentirse. El ayuno nos posiciona para recibir este sellado. Nos aparta de lo que es pasajero y nos sintoniza con la voluntad de Dios. Los que ayunan no son sorprendidos por los tiempos, sino que caminan con anticipación profética. Ven lo que otros no ven, oyen lo que otros no oyen,
y están preparados para lo que está por venir. Un llamado urgente, el tiempo es corto. La batalla final se acerca, y solo aquellos que han sido entrenados en la disciplina del ayuno y la oración podrán resistir. Este es el momento de tomar decisiones radicales. No podemos esperar a que la crisis nos obligue a buscar a Dios. Debemos empezar ahora. Hoy te reto, aparta un tiempo para ayunar. No importa si nunca lo has hecho antes. Empieza con un día, luego 3, luego 7. Entrénate, fortalécete, porque la guerra se intensificará, y solo los que han aprendido a vivir en dependencia de Dios podrán mantenerse firmes. Escribe en los comentarios: me preparo para la batalla. Comparte este mensaje con aquellos que sientan en su corazón el llamado a consagrarse. La victoria pertenece a los que no temen al sacrificio. Nos vemos en el próximo capítulo, donde revelaremos la conexión final entre el ayuno y la gloria de Dios manifestada en su pueblo. Capítulo 11. El ayuno como puerta a la gloria de Dios. El ayuno no solo es un arma de guerra, sino también una llave que abre la puerta a la gloria de Dios. A lo largo de la historia bíblica, los momentos de mayor manifestación divina han estado precedidos por tiempos de ayuno y consagración. Quienes buscan a Dios con corazón sincero, negándose a los deseos de la carne, son recompensados con su presencia. En este capítulo exploraremos cómo el ayuno nos prepara para experimentar la gloria de Dios y nos transforma en portadores de su luz. 1. El ayuno como encuentro con lo sobrenatural. Desde Moisés hasta los apóstoles, aquellos que ayunaron experimentaron visitaciones divinas. Moisés subió al monte Sinaí y ayunó 40 días antes de recibir la ley de Dios. Cuando regresó, su rostro resplandecía con una luz celestial, tanto que los israelitas no podían mirarlo directamente. Éxodo 34, 29, 30. Jesús, antes de comenzar su ministerio público, también ayunó 40 días y, al terminar, regresó en el poder del Espíritu. Lucas 4:14. Esto nos muestra que el ayuno nos posiciona para recibir poder y revelación. Nos vacía de lo terrenal para llenarnos de lo eterno. Cuando el pueblo de Dios decide buscarlo con todo su ser, el velo entre lo natural y lo espiritual se vuelve más delgado. El ayuno nos lleva a ese estado de sensibilidad donde Dios puede revelarse de maneras que antes parecían inalcanzables. 2. La transformación del carácter a través del ayuno. Uno de los mayores beneficios del ayuno es la transformación interna. Cuando el cuerpo es debilitado, el espíritu es fortalecido. Pablo hablaba de disciplinar su cuerpo para que no lo dominara. 1 Corintios 9:27. Esta disciplina no solo nos libera de la esclavitud de los deseos carnales, sino que también refina nuestro carácter. Los frutos del Espíritu, como la paciencia, la humildad y el dominio propio, se desarrollan en aquellos que han aprendido a negarse a sí mismos. Al ayunar, el orgullo es quebrantado. La arrogancia es sustituida por dependencia de Dios y el corazón se vuelve más sensible a su voz. La verdadera transformación no ocurre por mera voluntad humana, sino por la acción del Espíritu en un corazón rendido. 3. El ayuno y la restauración del pueblo de Dios. En la Biblia, los tiempos de restauración nacional estuvieron marcados por el ayuno y el arrepentimiento colectivo. En Nínive, toda la ciudad ayunó, incluyendo los animales, y Dios se apiadó de ellos. Jonás 3, 5, 10. En los tiempos de Esdras y Nehemías, el pueblo ayunó para buscar dirección y protección. Esdras 8, 21, 23. Hoy, la iglesia necesita un avivamiento, pero no vendrá sin una consagración genuina. No basta con pedir milagros y señales. Es necesario pagar el precio en la intimidad con Dios.
Cuando la Iglesia regrese al ayuno y la oración con corazón sincero, veremos una restauración como la de los tiempos bíblicos. Dios anhela derramar su gloria, pero está buscando corazones preparados para recibirla. El ayuno como camino hacia la plenitud espiritual. El ayuno no es una práctica mística ni una tradición vacía. Es una herramienta para alcanzar la plenitud espiritual. Nos vacía de nuestras propias fuerzas para llenarnos del poder de Dios. Nos enseña a depender de Él en todo momento y a no vivir según nuestros impulsos. Quienes ayunan con corazón sincero son llevados a una relación más profunda con el Señor. Experimentan su paz en medio de la tormenta, su gozo en medio de la prueba y su fortaleza en medio de la debilidad. No se trata de un sacrificio para ganar favores, sino de una entrega para recibir más de Dios. Un llamado final hoy. El Señor nos está llamando a preparar nuestros corazones. La gloria de Dios está lista para manifestarse, pero debemos hacer espacio en nuestras vidas para recibirla. El ayuno es la puerta que nos lleva a esa dimensión de intimidad y poder. Te desafío a tomar un tiempo de ayuno esta semana. Busca a Dios con todo tu ser, y Él se revelará a ti de maneras que nunca imaginaste. Escribe en los comentarios: anhelo la gloria de Dios, y comparte este mensaje con otros que estén hambrientos de su presencia. Nos vemos en el próximo capítulo, donde revelaremos el destino final de aquellos que han sido llamados a esta consagración. Lo mejor está por venir. Capítulo 12. La recompensa eterna del ayuno. Ayuno no es solo una práctica temporal con beneficios en la tierra, es una semilla sembrada en lo eterno. Cada sacrificio hecho en obediencia a Dios tiene un eco en la eternidad. En este último capítulo, exploraremos cómo el ayuno nos prepara para la gloria celestial, cómo Dios recompensa a quienes se rinden en búsqueda de su presencia, y cómo esta práctica nos alinea con su voluntad suprema. 1. El ayuno como siembra en la eternidad. Jesús enseñó que no debemos acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los corrompen, sino en el cielo, donde son incorruptibles. Mateo 6, 19-20. El ayuno es una inversión en la eternidad, una forma de demostrar que valoramos más lo celestial que lo terrenal. Cuando decidimos negar nuestra carne por amor a Dios, estamos depositando riquezas en su reino. En Apocalipsis 2:17 se nos habla del maná escondido que será dado a aquellos que vencen. El ayuno es una señal de que anhelamos ese alimento celestial más que cualquier sustento terrenal. Cada vez que ayunamos, fortalecemos nuestra identidad como ciudadanos del cielo y recordamos que nuestra verdadera recompensa no está aquí, sino en la gloria venidera. La promesa de una transformación gloriosa. Los patriarcas y profetas que buscaron a Dios en ayuno fueron transformados. Moisés reflejó la gloria de Dios después de su tiempo de ayuno en el monte. Daniel recibió visiones de lo que habría de suceder en los tiempos finales. Jesús mismo, después de su ayuno en el desierto, salió en el poder del Espíritu. ¿Podemos imaginar lo que ocurrirá cuando estemos cara a cara con el Señor en su gloria? El ayuno nos entrena para ese encuentro. Nos enseña a depender completamente de Dios y a vivir con una mentalidad eterna. El apóstol Pablo hablaba de correr la carrera para obtener una corona incorruptible. 1 Corintios 9:25. Aquellos que han aprendido a renunciar a lo temporal en favor de lo eterno serán transformados y revestidos de gloria en el día del Señor. La recompensa de aquellos que han ayunado con propósito. Dios es un Dios de recompensas. Hebreos 11:6 nos dice que Él es galardonador de los que le buscan diligentemente.
Aquellos que han ayunado con sinceridad recibirán su recompensa, tanto en esta vida como en la venidera. Recompensa espiritual. Una relación más profunda con Dios y un discernimiento más agudo de su voz. Recompensa en la tierra. Protección, en provisión y puertas abiertas en el ministerio y la vida diaria. Recompensa eterna. Ser contados entre aquellos que han vencido, recibir vestiduras blancas y compartir la gloria de Cristo. Apocalipsis 3:5. Cuando estemos delante del trono de Dios, comprenderemos que todo ayuno, toda renuncia y toda lágrima derramada en oración no fueron en vano. Seremos partícipes de la gloria que Él ha preparado para los que le aman. Estamos en tiempos donde el ayuno se ha convertido en un arma más necesaria que nunca. La oscuridad crece en el mundo, pero la Iglesia tiene el poder de brillar con más intensidad. Dios está llamando a una generación que no teme pagar el precio, que entiende que el ayuno es más que una práctica, es un estilo de vida de completa entrega. Si estás leyendo estas palabras, no es por casualidad. Dios te está llamando a un nivel más alto de consagración. No ignores esta invitación. No es una carga, sino un privilegio. Es una llave que abre dimensiones espirituales que muchos nunca han experimentado. Oremos juntos, Padre Celestial. Hoy vengo delante de ti, reconociendo que necesito más de tu presencia. Enséñame a vivir una vida de entrega, donde mi mayor hambre sea por ti y no por las cosas de este mundo. Abre mis ojos para ver las riquezas de tu gloria y enséñame a caminar en la luz de tu presencia. Que cada ayuno, cada sacrificio y cada momento de búsqueda me acerque más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te desafío a hacer algo hoy. Dedica un tiempo de ayuno en los próximos días. No importa cuánto tiempo, lo importante es que lo hagas con un corazón sincero. Escribe en los comentarios, estoy listo para más de Dios, y comparte este mensaje con otros que también necesiten esta verdad. Este no es el final, sino el comienzo de una nueva dimensión en tu caminar con Dios. La gloria del Señor está por manifestarse en tu vida. Lo mejor aún está por venir.